Hubo una época, allá por los años 70, en la que los restaurantes en Estados Unidos parecían multiplicarse como gremlins mojados. Había tantos que decidir dónde comer era más difícil que elegir entre ABBA y Led Zeppelin. Algunos lugares servían manjares dignos de un recuerdo eterno, y otros, bueno, parecían experimentar con los límites del mal gusto y del estómago. Lo más triste, o cómico, es que varios de los mejores terminaron cayendo en picada, pasando de estrellas del menú a pesadillas en plato. ¿Qué les pasó? Para eso estamos aquí. Acompáñanos en este viaje al pasado mientras recordamos, y nos reímos un poco, de los 20 peores restaurantes de los años 70. Porque, admitámoslo, comer mal también es parte de la nostalgia. Wags, el restaurante que intentó ser la joya culinaria del Walgreens, y terminó como una leyenda olvidada entre los pasillos del recuerdo. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Ese lugar donde podías desayunar a las 3 de la tarde y pedir un batido a medianoche sin que nadie te juzgara. En su momento, Wags prometía revolucionar el concepto de comida rápida. Aunque, siendo sinceros, su caída fue tan estrepitosa que debió haber dejado un cráter del tamaño de un combo gigante con papas. Wags nació en los años 70, esa gloriosa era en la que incluso las farmacias querían ser restaurantes. Walgreens pensó, ¿y si además de vender aspirinas y enjuague bucal, damos sándwiches? Y así fue. Al principio, no estaba nada mal. Sándwiches de roast beef dignos de poesía, desayunos eternos, sí, eternos, papas fritas crujientes que chirriaban de felicidad, y ese clásico ambiente de diner que hacía que hasta un sándwich club pareciera gourmet a las 2 de la madrugada. Pero como todo buen sueño setentero, llegó la realidad ochentera. A medida que gigantes como Denny's y IHOP se comían el mercado con menús similares, y McDonald's seguía apilando éxitos como si fueran hamburguesas en oferta, Wags no pudo seguir el ritmo. El resultado, Walgreens dijo hasta aquí, y en 1991 apagó la parrilla, vendiendo la mayoría de sus locales. Y aunque algunos todavía lloran en silencio por esos panqueques nocturnos y esa vibra de diner de película, la historia de Wags nos recuerda que incluso los restaurantes con alma pueden perder el sabor en un mundo lleno de tiburones y menús competentes. Pero no llores por Wags todavía, porque lo que viene a continuación es una joyita tan extraña como deliciosa. Quédate con nosotros, que esto apenas comienza. Número 2. Burger Queen. Sí, lo leíste bien, no es un error tipográfico ni una parodia barata. Antes de que los puristas de las hamburguesas se echen las manos a la cabeza, déjenme aclarar algo. Burger Queen fue real, fue querida, y fue gloriosa, hasta que no lo fue. Nacida en 1956 en Louisville, Kentucky, Burger Queen no era solo una copia sureña de Burger King, aunque el nombre hiciera que lo pareciera más a menudo de lo que quisieran admitir. No, esta cadena tenía identidad propia, y durante los años 70, supo cómo hacerse querer. Ofrecían hamburguesas, claro, pero también sándwiches de pescado, pollo frito, y una carta de postres que era básicamente una invitación al pecado. Su helado bañado en chocolate y sus batidos Royal Treat hacían que cualquier dieta se rindiera sin pelear. Y no nos olvidemos de Keeney, la adorable mascota coronada que miraba a los niños como diciendo, sí, esta hamburguesa está mejor que la de ese otro lugar con corona. Pero el plato fuerte era la Baa Burger, una hamburguesa tan ambiciosa que se atrevió a mirar de frente al mismísimo Bob Perry y decirle, yo también puedo. Spoiler, no pudo por mucho tiempo. Llegó 1981 y con él, la crisis de identidad. Burger Queen decidió cambiar su nombre a DRS, porque nada dice hamburguesa deliciosa como 3 letras genéricas que suenan a clínica dental. Fue el principio del fin. La calidad cayó más rápido que los pantalones acampanados, y para finales de los 80, la mayoría de las sucursales habían sido vendidas o convertidas en Dairy Queen. Ironías del destino, la reina terminó sirviendo conos de helado bajo otra corona. Así que sí, la reina fue derrocada, pero mientras duró, reinó con sabor, encantó y esa nostalgia grasosa que todavía hace sonreír a quienes la recuerdan. Pero no te vayas todavía, que lo que viene después podría hacer que la Baa Burger parezca una delicatessen. Prepárate. Número 3. Sambo's, donde 3 podían cenar por $1.99 y salir rodando de tanto panqueque. En su apogeo, Sambo's era como el Disneyland de los desayunos. Fundado en 1957 en Santa Bárbara, California, porque, claro, todo restaurante legendario empieza en California, combinaba ambiente familiar, porciones gigantescas y precios tan bajos que hoy sonarían a estafa. ¿Desayuno todo el día? Por supuesto. ¿Hotcakes del tamaño de un disco de vinilo? También. ¿Café infinito que te hacía temblar como si hubieras visto un fantasma? Sin duda. La gente no iba por las hamburguesas ni las papas fritas. No, no.
Iban por las montañas de panqueques, bien empapados en almíbar, acompañados de mantequilla derretida y nostalgia pura. Era ese típico lugar al que ibas con tus abuelos un domingo por la mañana, y salías en coma azucarado, pero feliz. Sambos era tradición. Era leyenda. Pero, como muchas leyendas, también tenía su lado oscuro. Y ese lado estaba en el nombre. Lo que empezó como una inocente combinación de Sam y Bo, los nombres de los fundadores, terminó chocando de frente con un Estados Unidos cada vez más consciente de su historia racial. El término Sambo tenía conexiones con un personaje de un libro infantil que hoy sería considerado, como mínimo, terriblemente insensible. Para finales de los años 70, las protestas comenzaron a crecer, y comer en Sambos se volvió menos una experiencia familiar y más un acto polémico. La empresa intentó maquillarlo, cambiaron el nombre en algunas ubicaciones, intentaron reinventarse, pero ya era demasiado tarde. La reputación estaba tan chamuscada como una tostada olvidada en la parrilla. En 1982, Sambos se declaró en bancarrota. Sus locales fueron cerrados o vendidos, y lo que alguna vez fue un ícono del desayuno, terminó como una nota a pie de página en la historia de los restaurantes. Y así, el lugar que alguna vez sirvió panqueques sin fin, terminó sin final feliz. Pero para quienes lo vivieron, Sambos siempre será recordado con una mezcla de azúcar, sirope y un poquito de controversia. Nuestra siguiente parada en este paseo por el pasado culinario, Sandés, o como algunos lo llamaban con cariño, o confusión, el gran escocés de los combos baratos. Y sí, hubo un tiempo en que este primo rebelde de McDonald's realmente dio batalla, con falda escocesa y todo. Sandés nació en 1956, fruto de un grupo de franquiciados de McDonald's en Illinois que querían más libertad. ¿Su solución? Crear su propia cadena, con una mascota escocesa sonriente que usaba kilt y prometía hamburguesas por 15 centavos. Patriota, confuso, delicioso, todo a la vez. En los años 70, Sandés había florecido con más de 200 locales en el Medio Oeste. Y aunque no tenía los arcos dorados, tenía algo que muchos juraban era mejor: papas fritas crujientes, batidos espesos como cemento dulce y precios que hacían llorar de felicidad a cualquier billetera. Claro, no todo era perfecto. Hay quien cuenta que cuando se quedaron sin lechuga, simplemente la reemplazaron con una hoja de repollo, y nadie se dio cuenta. Un poco rústico, sí, pero funcional. Así era Sandés, improvisado, sabroso, entrañable. Su decoración a cuadros rojos y blancos le daba ese aire de picnic escocés que hacía sentir que estabas comiendo en casa de tu abuela, si tu abuela tuviera una freidora industrial. Pero como todo buen cuento de hamburguesas, este también tuvo su caída. Para 1973, la competencia en la industria era feroz. McDonald's, Burger King y otros tiburones del fast food estaban devorando todo a su paso. Sandés intentó mantenerse a flote fusionándose con Ardés, pero terminó siendo absorbido y desaparecido como una orden de papas en una tarde de hambre. A fines de los 70, el nombre Sandés se esfumó del mapa. Una pena, la verdad. En su mejor momento, Sandés tenía alma, sabor y una falda escocesa llena de orgullo. Si hubieran podido seguir ese ritmo, tal vez hoy estaríamos pidiendo un MC Kilt con papas en lugar de un Big Mac. Pero en fin, prepárate, porque lo que sigue en la lista hace que el repollo en las hamburguesas suene como alta cocina. Número 5. Burger Chef, el pionero olvidado del fast food, o como me gusta llamarlo, el Da Vinci de las hamburguesas, que terminó como boceto. Antes de que McDonald's siquiera soñara con meter juguetes en cajas y lavarnos el cerebro infantil con su cajita feliz, Burger Chef ya lo había hecho. Sí, amigo. Fueron ellos los que inventaron el combo mágico: comida, diversión y traumas digestivos. Pero como todo genio adelantado a su época, su luz brilló fuerte, y se apagó aún más rápido. Fundado en 1954 en Indianápolis, Burger Chef no era simplemente otro lugar de hamburguesas. No. Esto era un laboratorio de innovación con parrillas. En los años 70 llegaron a tener más de 1 locales, una cifra que hacía temblar incluso a los arcos dorados. ¿Y qué ofrecían? De todo. Tenías tu Super Chef Burger, su versión del Big Mac, pero con más actitud y una salsa picante que probablemente era solo mostaza con autoestima. Tenías combos antes de que combo significara algo más que mezclar gaseosa con helado. Y claro, su legendaria barra de toppings, donde tú mismo te armabas la hamburguesa. Era como Subway, pero sin la presión social ni las miradas juzgonas del tipo del guante plástico. Y lo mejor, la Funmeal. Una caja naranja y azul, con comida, juguetitos y ese aire de mamá no cocina hoy que llenaba tu corazón.
Burger Chef era alegría en papel encerado. Pero como todos los grandes, también cayeron. ¿Qué pasó? Primero, la expansión. Se expandieron más rápido que tus pantalones después de 3 visitas seguidas. Luego, la competencia empezó a oler sangre. McDonald's les robó la idea de la cajita feliz, les ganó la demanda, y ahí se empezó a desmoronar el castillo de papas fritas. Y como si fuera poco, ocurrió un trágico crimen en una de sus sucursales. Varios empleados fueron secuestrados y asesinados, y la empresa, en lugar de apoyar, los pintó como sospechosos. Grave error. El público no perdona el mal sabor moral. En 1982, Burger Chef fue vendido a Ardèche, y poco a poco se desvaneció. En 1996, ya no quedaba ni uno solo. Ni una caja azul. Ni una servilleta con el logo. Solo el recuerdo difuso de una hamburguesa armada por ti, con orgullo infantil y exceso de pepinillos. Así se fue uno de los más grandes. No por falta de sabor, sino por un cóctel de malas decisiones, competencia voraz y un destino más trágico que el final de Titanic. Número 6. Beefsteak Charlie's, el único lugar donde podías comer como rey, sin tener que hipotecar tu casa. Si creciste en los años 70 o principios de los 80, seguro recuerdas a Beefsteak Charlie's. Y si no, prepárate para descubrir el restaurante que básicamente dijo, ¿control de porciones? Nunca escuché de eso. Todo comenzaba con un filete. Jugoso, humeante, servidito con todos los adornos, que en Charlie's significaba literalmente lo que te diera la gana. ¿Querías camarones? Toma camarones. Todos los que puedas comer. ¿Ensalada de col? ¿Pasta? ¿Un cóctel de camarones del tamaño de un lavamanos? Sí, señor, adelante. Y para rematar, barra libre de cerveza y vino. Así es, un buffet de alcohol y bistec que hoy sería impensable sin firmar un documento legal y un curso intensivo de responsabilidad civil. La cadena había existido desde principios del siglo XX, pero fue en los años 70 cuando se convirtió en un verdadero ícono de Nueva York y otras ciudades del este. Durante su apogeo, comer en Beefsteak Charlie's era como ser invitado al banquete de un mafioso italiano que acababa de ganar la lotería. Y con su lema no oficial, te vamos a consentir con camarones hasta que implores piedad, la gente iba por el bistec, y se quedaba por la orgía de mariscos, carbohidratos y licor barato. Era todo lo que querías por un precio tan bajo que parecía una trampa del gobierno. Y de hecho, fue una trampa, para ellos mismos. Para mediados de los 80, la fórmula comenzó a desmoronarse como una ensalada de col olvidada al sol. Mantener la fiesta de comida infinita, con camarones por kilos y vino como si fuera agua bendita, resultó económicamente suicida. El bistec seguía chisporroteando, sí, pero la calidad empezó a bajar más rápido que tus expectativas en una cita a ciegas. A principios de los 90, Beefsteak Charlie's ya era una sombra grasosa de lo que fue. El bistec sabía más a cartón que a carne, y los antiguos fieles lo abandonaron con la misma rapidez con la que uno abandona un buffet cuando ve cucarachas. ¿Fue glorioso mientras duró? Absolutamente. ¿Fue insostenible? Como un pony en un rodeo de búfalos. ¿Lo extrañamos? Claro que sí, especialmente si creciste en una época donde que te sirvieran más camarones era considerado un acto de amor puro. Así se fue otro grande. Charlie, nos diste más de lo que merecíamos, y quizás por eso caíste. Descansa en paz, viejo amigo carnívoro. Número 7. Wimpy's, la hamburguesería que intentó ponerle corbata a la comida rápida. Ah, Wimpy's. Solo escuchar ese nombre te transporta a un mundo en sepia. Cabellos engominados, autos con aletas traseras y hamburguesas servidas con cubiertos, como si de alguna manera eso hiciera que un Quarter Pounder fuera más elegante. ¿Qué otra cadena de comida rápida se atrevía a servirte una hamburguesa en un plato de verdad, con cuchillo y tenedor? Eso era comida rápida con modales. Aunque Wimpy's nació en los años 30 en Chicago, fue en los dorados 50, los psicodélicos 60 y los excéntricos 70 cuando la cadena se puso verdaderamente caliente, figurativamente, claro. Con su nombre inspirado en el glotón y algo sofisticado J. Wellington Wimpy de Popeye, este lugar ofrecía una experiencia distinta. Hamburguesas jugosas, papas fritas crujientes y batidos tan espesos que podías usar la pajilla como mancuerna. ¿Y qué decir del Vender in a Bun? Sonaba como el final de una noche salvaje, pero era simplemente una salchicha abrazada por cebollas y ketchup. Un plato simple, delicioso y, bueno, con más personalidad que muchos de tus ex. Pero aquí va la verdad. Wimpy's era como ese amigo de la infancia con traje y moño que quería jugar fútbol sin ensuciarse los zapatos. La intención era buena, pero en el feroz mundo de la comida rápida, la etiqueta no gana guerras.
A medida que el ritmo se aceleraba y la competencia subía como espuma de batido, Wimpy se fue quedando atrás. Para finales de los 70, sus locales en Estados Unidos estaban más vacíos que una lonchera en verano. En el Reino Unido resistieron un poco más, como los abuelos que se niegan a dejar de usar el VHS. Hoy en día, si ves un Wimpy's abierto, probablemente también encuentres un Blockbuster cerca. Spoiler, no lo harás. Claro, todavía hay quienes lo recuerdan con cariño. No por la comida, quizá, sino por lo que representaba. Una época donde comer una hamburguesa era un pequeño evento, no solo una excusa para no cocinar. Wimpy's no murió, se fue a vivir a nuestra memoria nostálgica, al lado de las cabinas telefónicas, los autos con cenicero y los comerciales de cereales con jingles pegajosos. Y ahora, prepárate, porque la próxima entrada en nuestra lista fue tan popular que aún hoy tiene fans rogando por su regreso triunfal. 8. Arthur Treachers, donde el pescado tenía más fama que el actor. ¿Con hambre? ¿Buscando algo que crujiera más fuerte que tus expectativas? Entonces seguramente recuerdas a Arthur Treachers, el restaurante que logró algo increíble, ser más popular que el mismísimo Arthur Treacher. Sí, ese actor británico de acento elegante y bigote perfectamente peinado que, seamos honestos, nadie en realidad recuerda. Pero su nombre, ese sí quedó grabado en nuestras papilas gustativas. La cadena nació en 1969 con una misión muy seria: enseñarle a América que había vida más allá de las hamburguesas, y esa vida venía empanizada y frita en aceite caliente. Para mediados de los años 70, Arthur Treachers tenía más de 800 locales, esparciendo aroma a mar y nostalgia frita por todo el país. Su plato estrella era como un pedacito de Brighton Beach, bacalao del Atlántico Norte cubierto en una dorada armadura de crujiente rebozado, servido con papas fritas gruesas que parecían hechas por un leñador británico y no por una máquina. Agrega unos hash puppies, esas bolitas de masa frita que no sabías si eran postre o acompañamiento, y tenías una comida que te hacía sentir en la costa de Inglaterra, solo que sin el viento helado y las gaviotas intentando robarte el almuerzo. Arthur Treachers fue un oasis marino en un océano de hamburguesas, la opción perfecta para quienes decían: ¿y si hoy no como carne de res como los otros 364 días del año? Pero como toda buena marea, la popularidad también retrocede. En una era dominada por cadenas de comida rápida con payasos, coronas y promociones de juguetes, el pescado frito tenía que remar contracorriente. Y cuando los costos de importación del bacalao subieron más que los pantalones de un nerd en los 80, la cosa se empezó a hundir. De 800 locales, quedaron, bueno, lo suficientes para que se sintiera como un tesoro perdido. Hoy, Arthur Treachers vive más en el recuerdo que en el menú. Ese crujido inconfundible, ese sabor a sal marina y nostalgia, casi puedes oírlo si cierras los ojos y pones una concha marina en tu oreja. O quizás es solo tu estómago pidiendo papas. En fin, si alguna vez soñaste con una cadena de comida rápida que te sirviera un pedazo de mar en bandeja, Arthur Treachers fue eso. Y aunque ahora flote en aguas del recuerdo, para algunos de nosotros, siempre será el único lugar donde el bacalao tenía más personalidad que cualquier Big Mac. Prepárate, porque la siguiente entrada de esta lista, bueno, ahí sí que el hundimiento fue tan feo que ni el Titanic. 9. Stuckey's, el paraíso de los road trips donde los pecan rolls eran religión. Antes de que existieran las estaciones de servicio gourmet con wifi, café de barista y baños que no dan miedo, estaba Stuckey's. Un humilde puesto junto a la carretera en Georgia nacido en los años 30, que con la magia de la grasa, el azúcar y el espíritu del asfalto, se convirtió en un santuario nacional para los viajeros cansados en los años 70. Con más de 350 ubicaciones, era prácticamente imposible atravesar una autopista sin que un cartel de Stuckey's te gritara: «¡Detente! Aquí hay nueces cubiertas de caramelo». Stuckey's no era solo una tienda, era una experiencia de carretera. Un lugar donde el aire olía a mezcla de gasolina, praliné y decisiones impulsivas. ¿Necesitabas combustible? Lo tenían. ¿Un bocadillo rápido? Claro. Un llavero con forma de caimán, una camiseta de «Y Servaid Route 66 minutos» y un globo de nieve con un mapache dentro? También. ¿Y si no comprabas un pecan log roll, honestamente, viajaste realmente? Esos pecan rolls eran el equivalente comestible del abrazo de tu abuela sureña. Dulces, pegajosos, peligrosamente adictivos, y empacados como si fueran obras de arte culinario. No sabías si comerlos o enmarcarlos. La comida en sí no era nada del otro mundo, hamburguesas, hot dogs y platillos sureños, pero lo importante era el alma del lugar. Y el azúcar. Mucho azúcar. Las verdaderas joyas de Stuckey's no eran sus menús, eran sus recuerdos.
Ese momento en que entrabas a curiosear solo por 5 minutos y salías con un sombrero de camionero, 5 tipos de nueces confitadas y una anécdota nueva. Era como visitar a una tía excéntrica que te alimentaba con dulces y no te juzgaba por comer 3 veces antes de llegar a la siguiente ciudad. Pero como todo buen sueño americano empacado en celofán, Stuckey's fue arrollado por el tráiler imparable de las grandes corporaciones. Las mega estaciones de servicio con sus franquicias brillantes y baños limpios lo dejaron atrás, como una cabina telefónica en la era del 5G. Así que la próxima vez que estés en la carretera, pasando una estación genérica sin alma, cierra los ojos y recuerda, hubo un tiempo en que el descanso del camino tenía sabor a nuez y praliné, y se llamaba Stuckey's. Un monumento de asfalto y azúcar, donde cada parada era un pedazo de historia, y probablemente de caries también. Y si crees que eso fue nostálgico, espera a ver lo que viene a continuación. El siguiente restaurante te hará sacar la servilleta, para las lágrimas. 10 Bennigan's, o como lo conocías tú, donde todo sabía mejor después de un partido de fútbol y un berrinche en el auto. Cuando el mundo parecía más simple, el wifi no existía y el mayor dilema del día era si pedir palitos de mozzarella o una hamburguesa con extra de queso. Ahí estaba Bennigan's, listo para recibirte con los brazos abiertos y una bandeja rebosante de comida reconfortante. No importa qué día fuera, si tus padres te decían hoy vamos a Bennigan's, sabías que habías ganado la lotería emocional infantil. Claro, tú solo ibas por el queso frito y las papas curly, pero ellos estaban regalándote un momento que, con suerte, les daba media hora de paz antes de que tú y tus hermanos empezaran a pelear por la última tira de pollo. Bennigan's era más que un restaurante, era una cápsula de felicidad de los 80 y 90. Entre las luces cálidas, los boots mullidos, la decoración que parecía sacada de un TGI Fraídas con fiebre irlandesa, y el murmullo constante de conversaciones y platos chocando, todo eso creaba una atmósfera donde el tiempo se ralentizaba, o al menos así lo recordamos. De todas las cadenas informales de la época, Chili's, Applebee's, TGI Fridays, Red Robin, Ruby Tuesday, Bennigan's era la elección. Ese lugar donde las tiras de pollo eran legendarias, el Monte Cristo era básicamente un postre disfrazado de sándwich, y los batidos eran tan espesos que necesitabas entrenamiento de brazo para terminarlos. Claro, todavía quedan unos pocos Bennigan's por ahí, perdidos como oasis en el desierto del todo sabe igual. Pero seamos honestos, el Bennigan's de hoy no es el Bennigan's de tu infancia. O quizás lo es, pero tú ahora tienes impuestos, hernias y colesterol, y eso arruina un poco la magia. ¿Será que los sabores eran realmente mejores, o es que la nostalgia sazona los recuerdos como el mejor condimento secreto? No importa. Porque por un instante, al pensar en Bennigan's, estás de vuelta en esa mesa familiar, con los codos sobre el mantel, esperando una limonada rosa y rezando para que haya postre. Y si crees que eso fue un viaje emocional, prepárate. Lo que viene a continuación no solo fue un restaurante, fue un fenómeno. Uno que puede que hayas olvidado, pero que tu estómago, en lo más profundo, nunca superó. 11 Howard Johnson's, el restaurante con más naranja que un bronceado de los 70. Créelo o no, antes de que los McDonald's y Starbucks conquistaran cada esquina del planeta, Howard Johnson's era el rey de la carretera, el santo grial de los viajes familiares, y un faro naranja en la jungla del asfalto. Era tan omnipresente que si manejabas más de 100 kilómetros sin ver uno, probablemente estabas perdido, o ya habías cruzado a otra dimensión. Y no hablamos de cualquier restaurante. No señor. Detrás de su menú estaba nada menos que Jacques Pepin. Sí, ese Jacques Pepin, el chef francés que más tarde cocinaría para celebridades y que, por un tiempo, trabajó para un imperio de almejas fritas y hot dogs. Porque, ¿quién dijo que la alta cocina no podía encontrarse al costado de una autopista? Con más de 1000 ubicaciones en su apogeo durante los 60 y 70, Howard Johnson's no solo era una parada, era la parada. Tenías que bajarte, aunque solo fuera por uno de sus famosos 28 sabores de helado. ¿Quién necesita una heladería gourmet cuando puedes tener menta con chispas de chocolate servida por un tipo con gorra de papel? Sus almejas fritas eran legendarias, sus perros calientes a la parrilla sabían a gloria post viaje, y su pastel de crema de coco podía curar hasta el peor caso de falta mucho. Pero, como toda estrella de rock de los 70, Howard Johnson's también tuvo su caída. Entre decisiones corporativas dudosas, la creciente competencia y tal vez demasiada confianza en su color naranja chillón, el imperio empezó a desmoronarse lentamente. Para cuando llegamos a los 2000, solo quedaba uno. Un solitario bastión de nostalgia, hasta que en 2017, finalmente apagó sus luces de neón para siempre. Hoy, Howard Johnson's vive en nuestros recuerdos, en esas comidas familiares donde lo único más grande que la carta era el entusiasmo por un batido espeso. Y sí, puede que todo supiera mejor en tu mente.
Pero ¿no es esa la belleza de la nostalgia? Hacernos creer que el helado era más frío, los hot dogs más largos, y que papá no se enojaba tanto cuando te manchabas la camisa en el asiento trasero. Pero no llores todavía, porque lo que sigue en nuestra lista hará que digas, ¿cómo se me pudo olvidar ese lugar? 12 Lums, donde los perritos calientes se cocinaban al vapor en cerveza y los sueños también. Antes de que la comida rápida se volviera aburrida y predecible, existía un lugar que pensaba fuera del pan, literalmente. Lums, nacido los años 50 en Miami Beach, fue fundado por dos hermanos con un par de espátulas, una obsesión por los perritos calientes y una filosofía revolucionaria. ¿Y si servimos cerveza con eso? En una época donde pedir una cerveza con tu combo aún parecía escandaloso, Lums dijo «salud» y se convirtió en una sensación. Para los años 70, la cadena ya había dejado de ser ese puestito playero para convertirse en un fenómeno nacional, conocido por sus extravagantes perritos calientes al vapor en cerveza. Sí, leíste bien, cerveza, y un ambiente que mezclaba lo mejor de un pub inglés con el encantoquis de la vieja Florida. Los menús de Lums eran como una carta de amor a los antojos nocturnos. Hamburguesas jugosas hechas a pedido, hot dogs tan bien vestidos que parecían estar listos para una gala, y unos panes al vapor que derretían más corazones que promesas de verano. ¿El plato estrella? El Lums especial, un hot dog tan recargado de toppings que desafiarlo sin servilletas era como lanzarse al océano sin saber nadar. El local estaba decorado con paneles de madera oscura y una barra acogedora en la esquina, como si tu restaurante favorito se hubiera fusionado con el bar donde tus padres se conocieron. No era el sitio más familiar del planeta, pero tenía ese aire acogedor y adulto que hacía que una simple comida se sintiera como una salida elegante, aunque estuvieras pidiendo un hot dog con cerveza a los 17. Con el tiempo, el encanto se fue desvaneciendo como la espuma en un vaso olvidado. Nuevas cadenas llegaron, la competencia se endureció y el público cambió. Lo que antes parecía atrevido, ahora era considerado nicho, y Lums fue perdiendo su lugar en el mapa gastronómico. Pero si alguna vez mordiste uno de esos legendarios hot dogs con pan borracho, sabes que no fue cualquier cadena. Fue un capítulo glorioso de la era dorada de las comidas con personalidad. Un brindis por Lums, por ser valiente, sabroso y un poquito ebrio. Y ahora, prepárate para la siguiente parada en este banquete de recuerdos, un lugar donde la diversión estaba servida con monedas y máquinas que hacían din din. 13 The Brown Derby, donde el plato fuerte era el chisme de celebridades. Imagínate esto, estás saboreando una costilla perfectamente cocida, y en la mesa de al lado, ¿es esa Joan Crawford? ¿O solo alguien que la interpreta en una telenovela de mediodía? Bienvenido a The Brown Derby, el lugar donde comer era secundario, lo importante era a quien veías masticando. Fundado en 1929, justo cuando Hollywood comenzaba a brillar más que el sol de California, el Brown Derby se convirtió en el sitio para ver y ser visto. ¿Y cómo no llamar la atención cuando tu restaurante tiene forma de sombrero bombín gigante? Eso no es arquitectura, eso es puro marketing con coraje. Su sede original en Wilshire Boulevard no era solo un restaurante, era el backstage del viejo Hollywood. Productores, estrellas, guionistas y colados con traje alquilado se reunían bajo ese techo icónico, esperando una comida y tal vez un papel en la próxima gran película. Pero no pienses que era solo glamour vacío. El menú era lo suficientemente elegante como para impresionar a un productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero también reconfortante como para que el portero de un estudio lo disfrutara. Pollo frito, costillas y, por supuesto, la legendaria ensalada Cobb, que no solo lleva nombre de jugador de béisbol, sino que fue inventada por el dueño, Bob Cobb. Sí, en serio, no es un nombre artístico. Y si no lograbas sentarte cerca de una estrella, al menos las tenías en las paredes. Retratos firmados y caricaturas de los famosos que pasaron por ahí, una especie de Instagram físico y sepia. Algunos incluso decían que si tu caricatura no estaba colgada en el derby, realmente no habías llegado a Hollywood. Para los años 70, el Brown Derby ya tenía sucursales, incluso una versión dentro de Walt Disney World, porque nada dice sueño americano como un buen bistec en la tierra de la fantasía. Pero como toda buena película clásica, eventualmente los créditos comenzaron a rodar. La fama no dura para siempre, ni siquiera si sirves costillas a las estrellas. Hoy, el Brown Derby vive en los recuerdos, y en algunos menús temáticos en Disney, pero su legado queda claro, fue el único lugar donde el cotilleo y la carne roja se servían con igual generosidad. Y ahora, abróchate el cinturón, porque lo que viene después fue más rápido en caer que una estrella infantil olvidada. 14 Chichiese Tex-Mex, margaritas y un final que nadie celebró. 10, 9, 8. Espera. ¿Alguien más recuerda Chichiese o soy solo yo bailando con una enchilada en la mano? Antes de que los Fuodie supieran pronunciar Tex-Mex sin titubear,
Chichi ya estaba sirviendo nachos del tamaño de sombreros y margaritas más grandes que tus problemas de lunes. Fundado sorprendentemente en Minneapolis, sí, el lugar menos mexicano posible, Chichi se lanzó en los 70 con una misión clara: convertir cada comida en una fiesta. Y vaya que lo lograron. Con más de 200 sucursales, paredes llenas de colores brillantes, sillas que gritaban «vamos a celebrar», y música que te hacía querer bailar aunque solo estuvieras esperando unos frijoles refritos, Chichi no era solo un restaurante, era una experiencia. Era como unas mini vacaciones en Cancún, sin tener que hablar con la tía que siempre trae su propio guacamole. ¿El menú? Pura gloria Tex-Mex, nachos crujientes cargados hasta el cielo, chimichangas que podrían ser usadas como arma contundente, y las icónicas enchiladas de pollo Monterrey, que probablemente formaban parte de tu dieta emocional. Y todo acompañado, claro, de una margarita con más tequila que discreción. Pero como todas las fiestas que se alargan demasiado, Chichi acabó mal. Muy mal. En los 2000, un brote de hepatitis A, sí, leíste bien, relacionado con cebollas mexicanas arruinó el ánimo de todos. Especialmente en Pittsburgh, donde la cadena se despidió más rápido que un mariachi cuando se le acaba el repertorio. Y así, Chichi pasó de ser el alma de la fiesta a ser el restaurante que nadie quería mencionar ni con un palo de 10 pies. Triste, pero cierto. ¿La lección aquí? Tal vez no mezcles celebraciones masivas con cebollas sospechosas. Y ahora, pasemos a una historia un poco más saludable, aunque eso no garantiza que te den ganas de volver a comer ahí. 15 Victoria Station Bistecs, trenes y un viaje directo al olvido gastronómico. Todos a bordo del tren carnívoro. Próxima parada, nostalgia. Cuando piensas en restaurantes temáticos, probablemente imaginas camareros disfrazados de piratas o algún lugar con luces de neón que te gritan en lugar de hablarte. Pero Victoria Station hizo algo diferente. Combinó trenes británicos de la era victoriana con filetes humeantes. ¿Raro? Tal vez. ¿Irresistible? Sin duda. Nacida en los años 60, esta cadena no empezó con una leyenda, pero con el tiempo se convirtió en una locomotora de costillas y carne de res al vapor, llevando a generaciones enteras por las vías de la gula. Y sí, cuando decimos al vapor, nos referimos a filetes tan jugosos que probablemente necesitaban su propio vagón. ¿El origen del concepto? Dicen que durante unas vacaciones en Inglaterra, uno de los fundadores miró un tren y pensó, ¿y si aquí mismo metemos una parrilla gigante? Porque, claro, nada grita ambiente familiar como cenar dentro de un vagón ferroviario estacionado permanentemente. Con interiores forrados de madera, auténticos vagones reciclados y mozos que casi te esperabas que dijeran «Ticket, por favor». Antes de traerte tu costilla, Victoria Station no era solo una comida, era un viaje. Su plato estrella, la prime rib, llegaba tan perfectamente cocida que hasta el cuchillo parecía deslizarse con nostalgia. Y si eras niño, te sentías como en un parque temático donde el premio era colesterol con papas. Pero como muchos trenes fuera de horario, Victoria Station acabó descarrilando. A fines de los 80, el concepto de bistec sobre rieles ya no tenía tanto encanto frente a la avalancha de nuevos restaurantes, modas gastronómicas y cadenas que servían lo mismo en menos tiempo y sin necesidad de silbato de tren. La competencia los arrolló. Para los 90, el sonido de los cubiertos fue reemplazado por el silencio. ¿Fue un concepto demasiado adelantado a su época o simplemente uno que no supo adaptarse? Tal vez ambas. Pero si alguna vez comiste allí, apuesto a que aún puedes oler ese costillar con cada pitido de cruce ferroviario. Y hablando de cosas simples pero prometedoras, el próximo restaurante en nuestra lista no necesitaba un tren para hacerte viajar, solo un menú lo suficientemente bueno como para quedarse en tu corazón y probablemente en tus arterias. 16. Roy Rollers, cuando el viejo oeste servía combos con papas fritas. ¿Pensaste que nos olvidaríamos de Roy Rollers? Por favor, eso sería como olvidar cómo se monta a caballo. Si creciste en los 70 u 80, sabes que Roy Rollers no era solo el nombre de un vaquero de voz melosa y sombrero impecable, sino también el rey de las cadenas del oeste, al menos del oeste de la autopista interestatal. Fundado a fines de los 60 y bautizado en honor al legendario ícono del cine del oeste, Roy Rollers trajo la esencia del saloon a tu centro comercial local, pero en lugar de whisky barato, servían sándwiches de roast beef con papas fritas que crujían como espuelas. Su plato estrella, la Double R Bar Burger, era una obra de arte en su tiempo. Carne jugosa, una rodaja de jamón, queso fundido y ese panecillo dorado que parecía haber sido acariciado por los dioses del rodeo. Y luego estaba el Fixins Bar, ese altar sagrado donde podías construir tu hamburguesa como si fueras el arquitecto de tu propia felicidad. Lechuga, tomate, encurtidos, cebolla, mayonesa,
Básicamente una ensalada que olvidó su vocación y decidió abrazar el colesterol. ¿Y las papas fritas? Eran del tipo que te hacían prometer solo una más, hasta que el cartón estaba vacío y tú revisando la mesa por si acaso se te cayó una. Para los niños era un lugar mágico. Entrar a Roy Rollers era como atravesar las puertas de un set de película de vaqueros, solo que el tiroteo venía del microondas y el único duelo era por la última mesa junto al ventanal. Pero, como en toda buena película del oeste, llegó el ocaso. La cadena pasó de tener más de 600 ubicaciones a desaparecer en el horizonte como un vaquero al final del día, víctima de adquisiciones fallidas, cambios de dueño y ese molesto enemigo llamado competencia moderna. Hoy quedan unas pocas locaciones resistiendo como los últimos vaqueros del siglo XXI. Y aunque puedes intentar recrear la Double R Bar Burger en casa, spoiler, no es lo mismo. Lo que extrañamos de verdad es ese pedacito de nostalgia con sabor a mostaza y jamón a la parrilla. Pero no cuelgues tu sombrero todavía. El siguiente restaurante en nuestra lista conoce bien lo que es tocar fondo, literalmente. 17 Sonés Big Boy, doble carne, doble nostalgia. ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando tienes una hamburguesa de 2 pisos y un buffet de desayuno servido todo el día? Bienvenido a Sonés Big Boy, el lugar donde el colesterol se servía con una sonrisa y un muñeco gigante con tirantes rojos. Nacido a fines de los años 40, Big Boy no solo era una cadena, era una institución. Su mascota icónica, ese niño regordete con peinado pompadour que sostenía una hamburguesa como si fuera un trofeo olímpico, se convirtió en un faro de felicidad para todos los que crecieron en la era dorada de los restaurantes familiares. ¿La dieta? Se quedaba en el estacionamiento. En su apogeo, Sonés era como una segunda casa, pero con más grasa y menos responsabilidades. ¿Cansado de cocinar? ¿Demasiado joven para pagar tus propios waffles? No importaba, Sonés estaba siempre a la vuelta de la esquina, con su decoración acogedora, banquillos acolchados y ese característico olor a tocino, jarabe de arce y esperanza. El menú era puro comfort food con esteroides. La legendaria Big Boy Burger, con doble carne, lechuga crujiente, tomate y esa misteriosa salsa especial que básicamente era nostalgia en forma líquida. Pero si realmente sabías lo que hacías, ibas directo al desayuno eterno. Panqueques esponjosos como almohadas, tocino que crujía como una canción country bien tocada y tortillas tan grandes que necesitaban su propio código postal. ¿Y cómo olvidar esas papas fritas doradas, perfectamente sazonadas, que desaparecían del plato más rápido que tus buenas intenciones el lunes por la mañana? Sonés también era el lugar para cumpleaños, graduaciones y cualquier evento que justificara comer hasta perder la cuenta de los tenedores usados. La barra de ensaladas al you can eat era solo una excusa para sentirte saludable antes de lanzarte de cabeza al pastel de crema. Aunque hoy en día la mayoría de los Sonés y Big Boys han cabalgado hacia el atardecer, todavía puedes encontrar al original Bob's Big Boy en Pasadena, California, esperando como un vaquero solitario en la frontera del recuerdo. Pero seamos sinceros, aunque la hamburguesa siga ahí, ya no sabe igual sin el jingle de fondo y el vaso de Pepsi de medio litro. Y con eso, seguimos hacia nuestro próximo restaurante, uno que probó ser demasiado vintage incluso para los estándares del corazón frito de América. 18 Stack and Dale, el rey perdido del bistec y la ensalada. Antes de que los restaurantes informales se creyeran elegantes solo por poner servilletas de tela, llegó Stack and Dale en 1966, directo desde Dallas y con una misión clara: llevarte un filete jugoso sin tener que empeñar tu coche. Fundado por Norman Brinke, el tipo que básicamente inventó la cena informal con clase, este lugar fue un parteaguas. Hasta ese momento, comerte un filete mignon en un restaurante era un evento tan exclusivo como conocer a la reina, la inglesa, no la de tu barrio. Pero Brinke dijo: ¿y si la clase media también quiere su bistecito sangrante con copa de vino barato? Y el mundo respondió con una reverente servilleta en la falda. Pero espera, que aquí viene la verdadera joya, la barra de ensaladas. Sí, esa gloriosa mesa con lechugas, crotones y trozos de huevo duro que ahora ves en cualquier buffet barato, nació aquí. O eso jura todo fan de Stack and Dale con lágrimas en los ojos. Fue la primera en su especie, como el iPhone, pero para ensaladas. Imagínate, en los 70, personalizar tu ensalada era casi tan revolucionario como el aterrizaje en la luna. Y el ambiente, ese ambiente de pub inglés improvisado. Paneles de madera oscuros, luz tenue como si estuvieras en una película de espías, y ese olor inconfundible a filete chisporroteante flotando en el aire. Era elegante, pero sin pretensiones. Podías llevar a una cita y aún así dejar que viera cómo repetías en la barra de ensaladas sin perder el romance. Stack and Dale era sofisticación para los mortales, un pequeño lujo con papas al horno. Pero como todo en la vida,
incluyendo los peinados con laca, no podía durar para siempre. Entre la feroz competencia, los cambios de paladar y la llegada de las cadenas modernas que confunden gourmet con caro, el reino de Stack and Dale empezó a tambalearse. Aún así, para muchos, sigue siendo el restaurante que democratizó el filete. Porque ser adulto no debería significar elegir entre una buena comida y pagar la renta. Ahora, sigamos adelante, que el próximo restaurante en nuestra lista tiene su propia leyenda de carne y gloria. 19. Ponderosa Stackhouse, el buffet del viejo oeste que nos robó el corazón y el apetito. Antes de que las cadenas modernas nos intentaran convencer de que comida rápida y experiencia gourmet pueden ir en la misma frase, existía un santuario glorioso llamado Ponderosa Stackhouse. Fundado en los primeros años 60, este templo de la carne se convirtió en leyenda del Medio Oeste y el Sur, donde las parrillas humeaban, los buffets se desbordaban, y la ensalada era más una montaña que un acompañamiento. Inspirado en el espíritu del salvaje oeste, entrar a un Ponderosa era como cruzar las puertas de un rancho fronterizo, solo que en vez de caballos, había charolas de acero inoxidable y bistecs chisporroteando. ¿Y quién necesitaba un sombrero de vaquero cuando podías cabalgar hacia el atardecer con una bandeja rebosante de papas al horno y costillas jugosas? Lo más mítico, el buffet y la barra de ensaladas. Una ensalada con 3 tipos de pasta, trozos de jamón, huevo duro y una montaña de crutones bañados en aderezo ranch. Sí, por favor. Y claro, no olvidemos el clímax, el postre, que siempre parecía haber sido preparado por alguien que entendía que una rebanada es una medida subjetiva. Para los niños, Ponderosa era Disneylandia con olor a carne. Para los adultos, un oasis donde la comida era abundante y el cinturón tenía que aflojarse discretamente antes del segundo plato. Pero, como todo buen western, la historia dio un giro trágico. Las modas cambiaron, los buffets pasaron de moda. ¿Cómo se atreven? Y los Ponderosa fueron desapareciendo del mapa como un sheriff justo después del último duelo. Hoy, si encuentras uno, probablemente escondido entre un outlet y un cartel medio desgastado, es como ver un fósil viviente de la era dorada de los restaurantes familiares. ¿Pudo haber sido más grande que KFC? Tal vez. Pero el destino, como el puré de papas demasiado líquido, tenía otros planes. Lo cierto es que Ponderosa no solo alimentó estómagos, alimentó recuerdos. Y eso no lo hace cualquier cadena. 20. Horn & Ardart, el restaurante del futuro, del pasado. Mucho antes de que existieran las apps de comida o los kioscos digitales, Horn & Ardart ya estaba haciendo que comer fuera tan fácil como presionar un botón, bueno, girar una manija y poner unas monedas, pero igual de futurista, para 1900. Fundado en Filadelfia en 1888 y luego apoderándose de Nueva York, este lugar no era un simple restaurante, era una máquina del tiempo servida en bandeja de vidrio. Con su sistema automatizado de dispensadores brillantes, donde las comidas esperaban tras vitrinas como tesoros culinarios, Horn & Ardart se convirtió en la joya steampunk de la gastronomía estadounidense. Imagínalo, tú, frente a un muro lleno de compartimentos, cada uno ocultando una delicia como si fueras un niño en una dulcería de ciencia ficción. Sacabas una humeante lasaña, un cremoso mac y cheese o una rebanada de pastel de cereza y pensabas, esto sí es el sueño americano. Y el café. Ah, el café. Servido en jarras de metal que parecían haber sido forjadas en las calderas del cielo. Negro, fuerte y siempre caliente. No por nada los oficinistas, bohemios y soñadores de la Gran Manzana, hacían fila para conseguir su dosis de comida casera con toque mecánico. Durante décadas, Horn & Ardart fue el Netflix de la comida rápida, antes de que supiéramos que era el streaming o el wifi. Conveniencia, sabor y un guiño elegante al futuro que nunca fue. Pero claro, como muchas cosas brillantes del pasado, el encanto retro no pudo competir con las nuevas modas. El microondas doméstico, la comida congelada y la obsesión moderna por pedir desde el sofá sin hablar con nadie terminaron apagando las luces de sus vitrinas mágicas. Hoy, si entras en una antigua ubicación, probablemente encuentres más fantasmas que pasteles de carne. Y así, Horn & Ardart pasó de ser la cafetería del mañana a un dulce recuerdo del ayer. Pero seamos honestos, ¿no darías lo que sea por volver a girar una manija y sacar un pedazo humeante de nostalgia? ¿Y tú, cuál extrañas más? ¿Te tocó probar alguno de estos clásicos antes de que se desvanecieran como el último sorbo de malteada? ¿Tenías tu favorito secreto que ahora solo vive en tu memoria, y quizás en tu cintura? Cuéntanos en los comentarios cuál de estos restaurantes fue tu refugio de infancia, tu escape de los lunes o simplemente el lugar donde descubriste que el amor verdadero puede venir envuelto en papel encerado.
Y ya sabes, si este viaje nostálgico te hizo sonreír, llorar o salivar un poco, dale like, suscríbete, activa la campanita, porque sí, somos Vintage pero no vivimos en una cueva, y comparte este vídeo con tus amigos antes de que desaparezca como el último Sonés. Nos vemos en la próxima parada del tren de la nostalgia gastronómica.